Conocer Madrid, Museo de Artes y Tradiciones Populares. El museo está situado en una antigua corrala que ha sido restaurada tras su adquisición por el ayuntamiento. El edificio, conocido como el Corralón, se construyó a mitad del siglo XIX. Las corralas eran casas de viviendas modestas con un patio central. La planta baja estaba ocupada por comercios y las altas por las viviendas. En el centro del patio había una fuente abrevadero que ha sido recreada, pero ahora con un fondo acristalado que sirve para iluminar el sótano. En la restauración se han conservado las vigas de madera, reponiéndose solo las que estaban en mal estado. También se han conservado algunas puertas, ventanas y muros. El museo se inauguró en el año 1975, con la donación por parte de Guadalupe González Ontorio de su colección de 2.300 piezas. Guadalupe fue profesora universitaria e investigadora. En los años 50 tuvo un golpe de suerte. A su madre le tocó un Renault 4x4 en un concurso de pasta de dientes Profident. Con este coche, Guadalupe pudo recorrer España recogiendo piezas para su colección. El museo inicialmente estaba situado en la universidad hasta que en el año 2012 fue trasladado a la corrala. El número de piezas se ha incrementado hasta las más de 8.000 actuales. Una parte del museo contiene objetos referidos a las distintas etapas de la vida, del nacimiento a la muerte. Así tenemos desde sillas de parir, trajes de bautizo, comunión o matrimonio, hasta objetos empleados en los ritos funerarios. Otra parte importante del museo se ocupa de las fiestas. Respecto a las de carnaval, se exponen disfraces tradicionales de distintos lugares y personajes como el muñeco Peropalo, que se quema en el carnaval de Villanueva de la Vera, en Cáceres. La Semana Santa se representa con los trajes de procesionar, algunos tan originales como los de coliblancos y colinegros de Baena, en Córdoba. Tampoco faltan instrumentos como la matraca o carraca que se hacía sonar en Semana Santa. Y huevos de Pascua que en algunas regiones marcan el final de la Semana Santa y el principio de la Pascua de Resurrección. Las fiestas tradicionales están ampliamente representadas, llenando de colorido el museo. La fiesta de Jarramplás, en la localidad de Piornal, en Cáceres, durante la cual el personaje así llamado va por las calles tocando el tambor, mientras que la gente le castiga arrojándole nabos. Las fiestas de gigantes y cabezudos están representadas en el museo por Calderona, Quevedo, Don Carnal y Doña Cuaresma como gigantes, y el Diablo Cojuelo, Sebastián de Morra, Maribárbola y Sor Patrocinio como cabezudos. No pueden faltar las fallas, una de las fiestas más famosas de España, con un bonito traje de fallera. No tan conocido, pero también muy bonito, es el traje de malla que visten las jóvenes en las fiestas florales del mes de mayo de Colmenar Viejo, en Madrid. También podemos ver en el museo labores, bolillos, juguetes y muchos objetos que reflejan el modo de ser de las gentes que los crearon y usaron. Hay muchos más objetos que se exponen en un almacén visitable. Recientemente, el museo se ha ampliado con talleres artesanos. El de joyería es una donación del propietario de un taller de Madrid que estuvo operativo durante más de 40 años. El taller de herrero
se ha recreado con piezas de una antigua herrería de Almodóvar del Campo en Ciudad Real. Y el taller de curtido tiene una muestra de las fases más importantes del curtido de pieles, oficio que antiguamente fue muy frecuente en la zona de Madrid donde se encuentra la Corrala. Con la imagen de la parada de postas, que recrea antiguos medios de transporte, completamos la conexión que hemos sentido en esta visita con las gentes de los tiempos pasados.